Hola, bienvenidos a Matefanáticos. En este video vamos a desarrollar el tema razones trigonométricas de un ángulo agudo. Atentos que empezamos. Bien, y empezamos entonces con la definición. Son los resultados que se obtienen al dividir los lados de un triángulo rectángulo, ¿ok? Hasta aquí, el ángulo A y el ángulo C son ángulos agudos. B en la imagen es el ángulo recto. A y C reciben el nombre de catetos. B recibe el nombre de hipotenusa. En todo triángulo rectángulo se va a aplicar el famoso teorema de Pitágoras que te dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recuerda también que la hipotenusa tiene mayor longitud que cada uno de los catetos. Ahora bien, ya sabemos que las razones van a ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Dependiendo de la posición del ángulo, ustedes van a ubicar el cateto opuesto, es decir, el lado que se le opone a dicho ángulo, o el cateto adyacente, el que está cerca del ángulo. Por ejemplo, seno de A el ángulo A va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en la imagen va a ser A sobre B. Coseno del ángulo A va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que en la imagen va a ser C sobre B. La tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en nuestra imagen va a ser A sobre C. Recordar que el seno es el inverso de la cosecante, observa por favor. El coseno es el inverso de la secante y la tangente es el inverso de la cotangente. ¿Ok? Eso quiere decir que si tú aprendes seno, coseno y tangente, inmediatamente al invertir vas a hallar la cotangente, la secante y la cosecante. Ahora bien, si tú divides seno entre coseno, te va a dar tangente del ángulo. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bien. Tenemos triángulos rectángulos de ángulos notables. Son los más conocidos. En este caso vamos a mencionar al triángulo notable de 45 y 45, cuyos catetos van a ser 1 y 1 y la hipotenusa va a tener raíz de 2. Claro que esto lo puede reemplazar por variables o por una constante, es decir, k como catetos y k raíz de 2 como hipotenusa. Lo mismo pasa con el triángulo notable de 30 y 60. Las razones son 1 en el cateto, en el lado que se le opone a 30, raíz de 3 el lado que se le opone a 60 grados y la hipotenusa 2. Mientras que uno aproximado, pero reconocido por sus diversas aplicaciones, va a ser el triángulo notable de 37 grados y 53. Cuyos lados van a estar en la siguiente proporción: 3 que se le opone a 37, 4 que se le opone a 53 y 5 que viene siendo nuestra hipotenusa. Aquí te colocamos la tablita con el resumen de cada una de las razones, es decir, seno de 30 un medio, mira, coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, ya sabes que la muy conocida tangente de 45 que va a ser 1, secante de 53 5 tercios. Listo, esta tablita nos va a ayudar muchísimo en la solución de nuestros problemas. Bien, en este punto te voy a indicar que las razones trigonométricas de un ángulo dependen de la medida de dicho ángulo y no de los lados del triángulo rectángulo en que se ubiquen. Observemos la imagen. Enfócate en el triángulo pequeño, en el triángulo APQ. Si yo te indico el seno de teta, inmediatamente vas a relacionar a PQ sobre AQ. En el triángulo AMN, el seno de teta estará representado por MN sobre AN. En el triángulo mayor ACB, el seno de teta va a estar relacionado BC sobre AC. Pero todas esas razones que hemos hallado son iguales. ¿Por qué? Porque la medida o las razones trigonométricas solo dependen de la medida de dicho ángulo. No te olvides. Razones trigonométricas recíprocas. Mira, se nota claramente de las definiciones de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Es decir,
Yo te había indicado hace un momento que el seno es el inverso de la cosecante, el coseno es el inverso de la secante, la tangente es el inverso de la cotangente. Por lo tanto, si tú multiplicas seno de teta por cosecante de teta, te va a dar 1. Si tú multiplicas coseno de teta por secante de teta, obtendrás 1 también. Y si tú multiplicas tangente de un ángulo por cotangente del mismo ángulo, obtendrás 1. ¿Por qué? Porque estás multiplicando dos cantidades inversas. Y si estás multiplicando cantidades inversas, el producto siempre será 1. Siguiente. Ángulos complementarios o las razones trigonométricas de ángulos cuando son complementarios, es decir, cuando dichos ángulos sumen 90 grados. El seno de alfa, listo, va a ser igual a coseno de beta, en el caso que alfa más beta sumen 90 grados. Recuerda que alfa y beta tienen que ser ángulos agudos. Tangente de alfa igual a cotangente de beta y secante de alfa igual a la cosecante de beta. Ten en cuenta estos conceptos, ten en cuenta estas definiciones. Empezamos con los problemas. Atentos. Bien, en nuestro primer problema me dice que teta es la medida de un ángulo agudo y se cumple que la tangente de teta es igual a 2/3 y nos piden calcular el valor de t. Primero, dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Ubica teta donde tú quieras, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Eso no va a influir para nada en la solución del problema. En este caso yo elegí la parte inferior. Mira, teta. Si me están diciendo que tangente de teta es 2/3, ya sabes que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, aquí va a ir 2 en el cateto opuesto y en el cateto adyacente aquí 3. La hipotenusa no sé cuánto vale, estoy colocando X. Lo primero que voy a hacer es calcular la hipotenusa. ¿Qué voy a aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Qué me indica el teorema? Que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado. ¿Qué voy a obtener? 4 más 9 igual a X al cuadrado. X tiene un valor de raíz de 13. Ya he hallado la hipotenusa. ¿Qué voy a calcular ahora? Seno de teta. ¿Qué va a ser igual el seno de teta? 2 sobre x, que sería igual a 2 sobre raíz de 13. ¿Qué más voy a hallar? La cotangente de teta, que sería 3 medios. Lo dejamos ahí. Esos valores que hemos obtenido, vamos a reemplazarlo en t. ¿Listo? Recuerda que nos están pidiendo el valor de t. Entonces, seno de teta ya sé cuánto vale, cotangente de teta ya sé cuánto vale, reemplazamos. Mira, raíz de 13 se van. ¿Qué me va a quedar? 2 más 18. Por lo tanto, t tiene un valor de 20. Problema terminado, solamente aplicando el teorema de Pitágoras y las definiciones acerca de las razones que hemos visto anteriormente. Seguimos. Bien, en este problema nos dice que es un triángulo rectángulo recto en C y nos dan los datos. Mira, lo primero, dibujamos el triángulo rectángulo. El triángulo va a ser recto en C, ¿ok? A, B y C. ¿Qué me dicen de dato? Que 4 seno de A es igual a 7 veces seno de B. Pero yo por teoría sé que si el ángulo A más el ángulo B suman 90 grados, seno de A tiene que ser igual a coseno de B. Entonces, en nuestro dato, en lugar de colocar seno de A, voy a colocar coseno de B. Observa, 4 coseno de B igual a 7 veces seno de B. 4 séptimos va a ser igual a seno de B entre coseno de B. Y tú sabes que seno entre coseno es tangente. Por lo tanto, ya he hallado la tangente de B. La tangente de B es 4 séptimos. Me ubico inmediatamente en la figura, en el triángulo, y reemplazo esos valores, ese 4 sobre 7, en los catetos. Mira, cateto opuesto, 4. Cateto adyacente, 7. ¿Conozco la hipotenusa? No. X. Ahora
voy a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. 7 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. ¿Qué voy a tener? 49 más 16 igual a x cuadrado. X va a tener el valor de raíz cuadrada de 65. Me piden calcular el valor de E. ¿Listo? No te vayas a olvidar de eso. El valor de E va a estar dado por seno cuadrado de A menos 42 por tangente de B. ¿Cuánto vale el seno de A? Nos vamos a la imagen. Cateto opuesto de A, 7. Hipotenusa, raíz de 65. Lo tenemos aquí. Seno de A, 7 sobre raíz de 65. Voy a reemplazar en lo que me están pidiendo. Mira, 65 por seno de A, 7 sobre raíz de 65, todo esto al cuadrado. Menos 42 por tangente de B, que es 4 séptimos. La expresión me va a quedar 65, ya sabes que ese cuadrado va a elevar tanto al 7 como al raíz cuadrada de 65. 7 al cuadrado, 49. Raíz cuadrada de 65 al cuadrado me va a quedar solamente 65. Mira, 65 se va. E va a ser igual a 49 menos 24. ¿Cuánto es 49 menos 24? 25. Por lo tanto, la respuesta es alternativa D. El valor de E es 25. Bien, en nuestro siguiente problema nos dice que el perímetro de un triángulo rectángulo es 150. La cosecante nos dice que es 2,6. Nos piden calcular la longitud del mayor cateto. Dibujamos nuestro triángulo A, B y C. Nombramos los catetos Y, Z y X. Lo primero es el dato. Cosecante de B es igual a 2,6. Pero ese 2,6 lo puedes escribir como 26 sobre 10. Mira, vamos a simplificar un poco. Mitad, 13, mitad, 5. Entonces, X tiene el valor de 13K. Le agregamos una constante, ¿ok? Y Z va a tener el valor de 5K. Entonces ya tenemos el valor de X, ya tenemos el valor de Z. Nos falta hallar el valor de Y. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando el teorema de Pitágoras. 5K al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado. Que en este caso reemplazando, ya sabes que Z vale 5K, X vale 13K. ¿Cuánto vamos a obtener? 25K al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 169K al cuadrado. De esto obtenemos que Y cuadrado va a ser igual a 144K al cuadrado. Ya sabes que sacamos raíz cuadrada y obtenemos que Y tiene el valor de 12K. Ojo, ya tenemos X, ya tenemos Y, ya tenemos Z. ¿Qué podemos hacer? Reemplazar en el dato del perímetro. Mira, el perímetro vale 150. Quiere decir que si tú sumas X más Y más Z, obtendrás 150. Reemplazamos entonces. X más Y más Z es igual a 150. Por lo tanto, 13K más 12K más 5K va a ser igual a 150. ¿Cuánto vale o cuánto es el valor de K? Bueno, 150 entre 30, K tiene el valor de 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en los catetos. Es decir, si K vale 5, Y vale 60, porque sería 12 por 5. Z vale 25, porque sería 5 por 5. Me pide la longitud del mayor cateto. Bueno, el mayor cateto tiene una longitud de 60 unidades. Problema terminado. Bien, siguiente problema, nos dan un gráfico, nos piden hallar cotangente de alfa por cotangente de teta. Hacemos el gráfico. Mira, reemplazamos de A hasta E, 2A, de E a C, vale A. Ojo que de B a F y de F a C tienen igual medida. Tú vas a reemplazar por una variable. Mira, B, ¿ok? Igual medida. Ahora te concentras aquí, en este triángulo, en el triángulo AFC. Dices, cotangente de alfa. Cotangente de alfa es
cateto adyacente sobre cateto opuesto, que en este caso va a ser cotangente de alfa igual 3A sobre B. Cateto adyacente 3A, cateto opuesto B, cotangente de alfa 3A sobre B. Ahora concéntrate aquí en ese triángulo, en el triángulo EBC. Cotangente de teta, ya sabes, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? 2B. ¿Cuál es el cateto opuesto? A. Por lo tanto, la cotangente de teta va a ser 2B sobre A. Mira, hallamos la cotangente de alfa. Tenemos la cotangente de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar. Mira, cotangente de alfa por cotangente de beta. Reemplazando será 3A sobre B por 2B sobre A. Mira lo que pasa con el A y B. Se va el A, se ve el A, el B también. Adiós B. Ahora, ¿cuánto me queda entonces esa multiplicación? Cotangente de alfa por cotangente de beta va a ser igual a 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Problema terminado. Muy fácil. Bien, siguiente problema nos dice, del gráfico mostrado calcular la tangente de phi menos la tangente de W. Nos dan además que A, B, C y D es un cuadrado. Realizamos el gráfico, reemplazamos ángulo en B, W, ángulo en A, phi, lados de C a E, 2A, de E a D, 3A. Ahora, si te están dando como dato que es un cuadrado, sabes que los cuatro lados van a ser iguales. Es decir, de C a D, el valor total es 5A. Por lo tanto, de B a C también va a ser 5A. De A hasta D va a ser 5A. Vamos a completar solamente estos tres lados, ¿ok? Ahora mira, concéntrate en este triángulo. BCE. Tú dices, tangente de W va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2A entre 5A. Se van las A y me queda que la tangente de W es 2/5. Te concentras ahora en este triángulo, en ADE. Tangente de phi, cateto opuesto entre cateto adyacente. No te olvides que será 3A sobre 5A. Se van las A. Me queda que la tangente de phi va a ser igual a 3/5. Hasta aquí hemos hallado la tangente de W. Tenemos la tangente de phi. ¿Qué nos pide el problema? Tangente de phi menos tangente de W. Reemplazamos entonces, mira, 3/5 menos 2/5. Tenemos una resta de fracciones homogéneas. Ya sabes que va a mantenerse el denominador. Solamente nos concentramos en los numeradores, que será tangente de phi menos tangente de W va a ser igual a 1/5. Pero las alternativas nos dan en decimales, por lo tanto esa fracción vamos a tener que convertirla a decimales. Vamos a dividir 1 entre 5 y 1 entre 5 es 0,2. La respuesta sería la alternativa B, 0,2 a tangente de phi menos tangente de W. Problema terminado. Bien, siguiente problema, y es un problema de examen de admisión de la Villarreal. Nos dice, sea A uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, ¿ok? Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. A, tenemos uno de los ángulos agudos en el vértice A. Dato, seno de dicho ángulo es a su coseno como 8 es a 15. Lo que te están diciendo es esto, que si tú divides seno de A entre coseno de A, tiene que estar en relación de 8 a 15. Mira lo que vas a hacer. Tangente de A. ¿Por qué? Porque el seno de A entre coseno de A nos da la tangente de A. Tangente de A, 8 sobre 15. Mira, el ángulo en A está aquí. Si te dicen que la tangente es 8 sobre 15, cateto opuesto, 8. Cateto adyacente, 15. Ya sabes que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué nos falta ayer? La hipotenusa. ¿Listo? La hipotenusa. ¿Qué vamos a aplicar para hallar la hipotenusa? Pitágoras. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Resolvemos. 225 más 64 igual a x al cuadrado. 289 igual a x al cuadrado. De donde obtenemos que x tiene un valor de 17.
hemos hallado la hipotenusa. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos está pidiendo el problema? Seno de A menos coseno de A. Entonces, seno de A menos coseno de A. ¿Cuál es el valor de seno de A? Seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería 8 sobre 17. Coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso hemos colocado 15 sobre 17. Mira, tenemos una resta de fracciones homogéneas. Te vas a quedar con el mismo denominador y vas a restar 8 menos 15. 8 menos 15, menos 7. Por lo tanto, nuestra respuesta que obtenemos es menos 7 sobre 17. Problema de examen de admisión solucionado. Bien, siguiente problema nos dice que el seno de x es raíz de 3 sobre 3. Es un problema de examen de admisión. Mira, dibujamos nuestro triángulo, ubicamos el ángulo x y reemplazamos. Ya sabes que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3, hipotenusa 3. Nos falta el cateto adyacente, vamos a llamar y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar ese cateto adyacente. Tenemos raíz de 3 al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado. 3 más y cuadrado va a ser igual a 9. Y cuadrado va a ser igual a 6. Entonces el valor de y va a ser igual a raíz cuadrada de 6. Vamos a hallar la secante del ángulo X. Ya sabes que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que será 3 sobre y. O reemplazando el valor sería 3 sobre raíz de 6. Observemos, secante de x, 3 sobre raíz de 6. Hallamos el valor de e, el valor que nos solicitan, que es secante cuadrado de x más 1. Entonces, secante cuadrado de x más 1 reemplazando será 3 sobre raíz de 6 al cuadrado más 1. ¿Cuánto vamos a obtener? Ya sabes que ese exponente afecta a ambos componentes de la fracción. Mira, será 3 al cuadrado sobre raíz de 6 al cuadrado, obteniendo 9 sobre 6 más 1. ¿Cuánto es 9 sextos más 1? 15 sextos. Ahora, acá podemos simplificar, ¿ok? Sacamos tercia a cada componente, tanto al numerador como al denominador. Tercia de 5. Tercia de 6. Entonces el valor de E va a ser 5 medios. Problema terminado. Bien, siguiente problema nos dice que es un triángulo rectángulo. Como dato, la tangente de uno de sus ángulos agudos es el triple de la tangente del otro. Colocamos un ángulo alfa, un ángulo beta, catetos x, y, la hipotenusa z. Nos vamos al dato. Tangente de un ángulo es el triple de la tangente del otro. En la imagen, la tangente de alfa va a ser y sobre x. Tangente de beta, x sobre y. Reemplazamos entonces. Y sobre x va a ser igual a 3 veces x sobre y. ¿Qué obtenemos? Que y cuadrado va a ser igual a 3 veces x al cuadrado. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a z al cuadrado. Recordar que y cuadrado ya tenemos el valor, es 3 veces x al cuadrado. Reemplazamos esto. X cuadrado más 3 veces x al cuadrado va a ser igual a z al cuadrado. 4 veces x al cuadrado va a ser igual a z al cuadrado, de donde obtenemos que el valor de z va a ser igual a 2x. De esto vamos a despejar el valor de y, ¿ok? ¿Cuánto va a ser y? Y va a ser raíz de 3 por x. Pero ¿para qué hicimos esto? Porque me piden el coseno del menor ángulo. Y el coseno del menor ángulo va a ser y sobre z. Entonces, coseno de beta va a ser igual a y sobre z. Reemplazamos, mira, y vale raíz de 3 sobre x. Z vale 2x. Se van a ir las x, se va la x, se va la x y me va a quedar que el coseno de beta va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Problema terminado. Y hasta aquí el video de razones trigonométricas. Síguenos para más videos.